Saludos amigos, mi nombre es Diógenes Amauris Martínez y a partir de hoy vamos a estar viendo una serie de videos relacionados a la plataforma Proyecto Descartes. Es una plataforma que sirve de soporte a la prueba PISA. Para los que no saben qué es PISA, la prueba PISA es el programa para la evaluación internacional de estudiantes. Es una evaluación global organizada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mide el rendimiento educativo de estudiantes, en principio en tres áreas claves como comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pero que también ahora incluye a lenguas extranjeras. Estaremos conociendo la plataforma Descartes, que es una iniciativa de recursos digitales interactivo para la enseñanza de matemáticas y ciencia. Iniciamos con una introducción a los recursos relacionados con la comprensión lectora. Veamos. Bien, para acceder a la plataforma puede ser de diferentes formas. Podemos hacerlo por Google, escribiendo Proyecto Descartes, o podemos hacerlo de manera directa, escribiendo la dirección o URL. Como observan en pantalla, aquí pueden ver la dirección para acceder. De todas formas, en el área de comentarios yo voy a estar compartiendo este link. Si observan, en la parte de abajo aparece un conjunto de vínculos, como son ciencias, comprensión lectora, finanzas, matemáticas y resolución de problemas. En el caso particular de hoy vamos a estar socializando acerca de comprensión lectora. Bien, entonces manos a la obra. Vamos a iniciar con comprensión lectora. Para ello vamos a llevar el puntero del mouse a ese hipervínculo y vamos a pulsar un clic. Una vez realizado esto, va a aparecer un conjunto de recursos que se relacionan con comprensión lectora. Muy importante, a la derecha, esos recursos pueden ser descargados y utilizados sin la necesidad de tener internet. Importante para esos centros donde la conectividad fluctúa, donde a veces no funciona bien el internet. Entonces el docente pudiera acceder a la plataforma, descargar el recurso, copiarlo en una memoria y distribuirlo en las diferentes PC de los alumnos. Bien, entonces vamos a probar uno de estos recursos, específicamente el que dice edificios altos. Simplemente le damos un clic. Él comienza a cargar ese recurso. Esto va a depender mucho de la velocidad de su internet, ¿verdad? Si lo estamos ejecutando en línea, obviamente. Entonces ya tenemos aquí el recurso en ejecución. Siempre todos los recursos, independientemente del área, tienen un estilo parecido, o sea, tienen una estructura parecida. A la izquierda vamos a especificar la respuesta y a la derecha tenemos el contenido que vamos a analizar para responder esas preguntas. Entonces, si observan, estoy ubicado en la pregunta 1 de 4. Me dice consulta edificios altos. Entonces a la derecha tengo el contenido. Me dice selecciona una alternativa del menú desplegable para responder a la pregunta. El menú desplegable es este, que al pulsar un clic pues me muestra todas las posibles respuestas. Entonces la pregunta dice, cuando se publicó el artículo, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? Recuérdense que estamos en comprensión lectora. Significa entonces que debemos analizar el contenido. O sea, el alumno debe primero, previamente, leer con detenimiento, analizar la pregunta para posteriormente responder. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de personas se va a Torre Burj, que está ubicado en Dubái, por la altura que tiene. Sin embargo, si yo no leo aquí este subtítulo que dice que es un artículo de una revista noruega publicado en el 2006, si ustedes observan, la altura de este gráfico corresponde al 2008. Y la pregunta dice, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? Entonces, para el 2006 yo debo descartar este y ubicarme en las posibles soluciones de los demás. Entonces, yo puedo irme entre Taipei y
seleccionar también, déjame ver, tengo a Taipei, tengo la torre CN y en este caso Taipei fue construido en el 2004. Sin embargo, la torre CN fue construido en 1976. Entonces, hasta esa fecha, si nosotros observamos el gráfico, yo entiendo, asumo que debe ser torre CN. Entonces, vengo aquí y selecciono a torre CN. Vuelvo a la parte superior derecha y le doy un clic aquí y me va a aparecer la segunda pregunta. Observen que ahora dice ¿qué tipo de información proporciona el gráfico 1? Significa entonces que yo debo leer lo que dice esto aquí. Dice que el gráfico 1, edificios altos del mundo. Y dice también, el gráfico 1 muestra el número de edificios de al menos 30 pisos que se han construido o se están construyendo, incluidos los propuestos a partir de enero 2001. Entonces, la pregunta, repito, ¿qué tipo de información proporciona el gráfico número 1? Dentro de las posibles respuestas tenemos edificios asiáticos de más de 20 pisos de altura, el número total de edificios en distintas ciudades, información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades, el número de edificios que supera una determinada altura en varias ciudades. Entonces va a depender de la respuesta, ¿verdad?, que usted considere en base a eso que leyó. Yo considero, por ejemplo, que es el número total de edificios en distintas ciudades. Puedo marcar aquí. O el número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. Bueno, a mí me gusta más esta. Marqué esa. Le doy a siguiente. Vengo a siguiente y observan. Ahora aparece una pregunta abierta, donde el docente es el que va a corregir ese tipo de pregunta, porque la cerrada, la misma aplicación determina si fue correcto o incorrecta la respuesta. Entonces voy a escribir algo ahí, cuestiones de tiempo, pero la idea es la misma, que el alumno lea la pregunta, en este caso esta que está aquí, y en base al contenido que tiene al frente, a la derecha, responda eso. De igual manera le doy a siguiente y viene ahora con otra. Dice, a continuación se incluyen dos elementos del artículo original. Indica si es o no probable que estos elementos cambien en 20 años haciendo clic en las palabras sí o no en la tabla siguiente. Entonces aquí yo tengo un conjunto de dos preguntas, mejor dicho. La primera dice, la ciudad donde fue construida la Torre Burj. ¿Puede cambiar la ciudad donde fue construida la Torre Burj? Obviamente que no. Los países mencionados en el gráfico 1. Fíjense que aquí habla en el gráfico 1 de edificios altos del mundo. Entonces, pudiera cambiar los países porque en 20 años es posible que esos edificios que hoy sean, por ejemplo, considerados el más alto, ya exista uno que lo supere. Entonces vengo aquí nuevamente a siguiente y él me hace la salvedad. Mira, ya terminaste, pero puedes revisar nuevamente esas 4 preguntas que respondiste para verificar si fallaste en algo o si no estás seguro de algo, o en su defecto puedes venir aquí a continuar para ya concluir con lo que es la autoevaluación. Cuando le doy un clic a continuar, entonces aparecen 4 iconos. El primero dice ver directamente las respuestas corregidas, o sea, si yo quiero ver cómo me fue en esa autoevaluación. También tengo una opción que dice descargar la respuesta en un archivo. Otra que dice enviar las respuestas a tu profesor o profesora por correo electrónico. Y una última que dice imprimir las respuestas. Entonces, dependiendo de la forma o el formato en que usted quiere descargar esa respuesta, va a pulsar un clic. Para nuestro ejemplo, yo le voy a dar un clic en ver directamente las respuestas corregidas. Le doy un clic aquí
Y observen que él me dice, mira, de la pregunta número 1, tú respondiste torre CN y eso está correcto. Observen que aquí abajo dice tu respuesta es correcta. Paso a la siguiente y dice, ¿de qué tipo de información proporciona el gráfico? Yo respondí el número de edificios que supera una determinada altura en varias ciudades y fíjense que me dice tu respuesta es correcta. Importante, siempre que la respuesta es correcta, la marca con un color verde. En caso contrario, la marca con un color rojo, independientemente de que también aquí se lo indica. O sea, siempre le va a decir con un mensaje, con una leyenda de si trabajamos bien o no. Entonces vámonos a la siguiente. Esta es la que yo le digo que es una pregunta abierta. Recuerden que yo escribí algo ahí, pero que la idea es que sea el alumno que responda en base a un análisis, ¿verdad?, de lo que leyó. Entonces observen que aquí debajo dice, esta pregunta la corregirá tu profesor o profesora, que fue lo que les comenté. Como es una pregunta abierta, le corresponde al maestro o a la maestra. Entonces paso a la siguiente y observen que aquí de las dos preguntas que decía, por ejemplo, la ciudad donde fue construida la torre, eso no puede cambiar independientemente que pasen 20 años. Y yo respondí que no puede cambiar. Los países mencionados en el gráfico sí pueden cambiar porque lo que les comenté ahorita, pueden construir, por ejemplo, una torre más alta y la que hoy tiene esa posición, pues obviamente que cambia. Y así hemos concluido nuestra autoevaluación, en este caso trabajando con comprensión lectora. Importante, independientemente del área, de que sea matemáticas, que sea ciencias, que sea lenguas extranjeras, la mayoría tienen la misma estructura. O sea, si usted aprendió a autoevaluarse en comprensión lectora, no va a tener ningún problema con las áreas que acabo de mencionar. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.